Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en Café. Y seguimos con los viernes de cosplay. El viernes pasado os trajimos un vídeo en el que os enseñamos los mejores cosplays del Salón de Barcelona. Sí. Y el viernes anterior os trajimos el especial de Halloween. Así que llevamos ya varios sin un tutorial. Y ya por fin volvemos con los tutoriales. En este caso vamos a hablar de la creación de moldes. Es decir, moldes para sacar piezas que luego se utilizan en los props para los cosplays, Claro. ¿vale? El mundo de los moldes es uno de los mundos quizás más complejos que hay a nivel de cosplay. ¿Por qué? Porque tú por lo general haces la herramienta de madera y Sí. ya está, y no te calienta la cabeza. Pero cuando tienes que sacar varias iguales, ya ahí es el problema. Ujú. Y ahí ya está la complicación. Entonces hemos decidido traer a una persona que es especialista en moldes, que ha hecho bastantes moldes, bastantes reproducciones y bastantes cosas, y relacionada en todo este tema. Esta persona es Jesús Calvo. No es cosplayer, ¿vale? Es de Málaga y es compañero de Shaiko, que no sé si lo recordaréis, que también lo hemos traído a este canal, que nos estuvo hablando de la creación de props. Jesús ha estado en la organización de eventos a nivel andaluz y también ha tenido mucho trato con cosplayers. Entonces, pese a no ser cosplayer, ha hecho muchos encargos y se ha especializado un poco más en eso, en modelaje, en sacar réplicas, etc. Sí, a este tipo de personas, que hay bastante en toda España, se le llama prop maker, ¿vale? Como Volpin. Sí, y se dedican a eso, a hacer herramientas y cosas por encargo a otras personas. Entonces, no dominan de telas, no dominan de pelucas, pero claro, a la hora de los props suelen ser los que hacen trabajos más finos, y la gente, los cosplayers que quizás de props no tienen ni idea, pues recurren a este tipo de personas. En este capítulo os va a hablar acerca de los moldes, cómo se hace un molde, con qué se rellena luego para sacar la pieza, etcétera. Y el viernes que viene os hará un tutorial plenamente visto, explicado, etcétera, de también todo este proceso. Aparte, también vamos a ver distintas herramientas que se necesitan para utilizar, distinta maquinaria, y en el siguiente capítulo lo analizaremos también. Comentar que estos dos capítulos, tanto el de esta semana como el de la semana que viene, son de un nivel alto, Sí. ¿vale? Realmente consideramos, ¿vale? Considera Jesús, que él que os está explicando, que vosotros tenéis cierta base de terminología. Por ejemplo, qué es un negativo, qué es un positivo, qué es un catalizador, qué es una resina, qué es silicona. ¿Por qué? Porque si nos paramos a analizar todos estos términos y a explicarlos, Serían el vídeo 50 capítulos. sería larguísimo. Entonces eso, si no tenéis un nivel alto a nivel de molde, no os metáis en hacer nada parecido, porque realmente son cosas complejas y con resultados profesionales. De todas formas, si queréis meter, hemos intentado que se explique lo máximo posible en este vídeo todos los términos, y si no, también existe el maravilloso mundo de internet, así que si queréis ampliar o si no sabéis qué es este producto, nada más que lo busquéis por internet para tener un poco más de conocimiento. Y nada más, os dejamos con Jesús y nosotros nos vemos mañana con el Día del Suscriptor. Así que... ¡Empezamos! Me llamo Jesús, tengo 28 años, he estado organizando eventos en Málaga durante varios años, colaborando primordialmente ahora desde los últimos años en las tareas de construcción, de atrezo sobre todo, y colaboro normalmente con Eduardo a la hora de hacer props para cosplay. También he hecho algunos encargos para otros cosplayers, pero primordialmente trabajo con él. Estoy más especializado en temas de trabajo con plásticos, resina y con piezas de inclusión. Los moldes de silicona o los moldes de resina que se utilizan en estos casos son realmente moldes hechos con silicona de vulcanizado en frío, que la mayor utilidad que tienen es la réplica. Cuando necesitamos hacer una pieza, sobre todo piezas que son rígidas o que tienen un nivel de detalle muy alto, recurrimos a hacer piezas de plástico o piezas de goma. ¿Qué nos permite el molde? Centrarnos en una sola pieza que hemos hecho a un nivel de detalle muy alto con materiales más sencillos y normalmente de más fácil tallado, para conseguir después una réplica en materiales mucho más duros, más resistentes y que van a soportar todos los ajetreos de un cosplay. Desde reproducir joyas, producir elementos transparentes, a pasar a elementos de muchísima complejidad o incluso de varias piezas en las que las piezas tienen que ser perfectas, iguales siempre entre ellas. El proceso empieza siempre con un positivo. Esto es un positivo de un trofeo en concreto. El positivo siempre es una pieza que se moldea en un material más sencillo. Se puede hacer en plastilina, se puede utilizar fimo, o en mi caso yo suelo trabajar siempre o con pastas de modelar o con resina eposídica. Podemos recurrir siempre a masilla epóxi componente del chino, que la vas a encontrar, es una vasilla que tiene como dos piececitas de dos colores diferentes, que es que se puede mezclar un 50% con plastilina. Automáticamente tenemos una masilla muy fácil de moldear y que con los materiales típicos de moldeo, esto incluso con material de odontología que también se utiliza para moldear, podemos sacar nuestro positivo perfecto. Bueno, el siguiente paso del proceso es incluirlo en un marco, hacerle lo que se llama la caja. Cuando se hace a nivel profesional se suele utilizar materiales desechables o se puede utilizar cartón pluma, en un caso un poco más particular. Nosotros, que no vamos a tener tanto nivel económico, vamos a utilizar Lego.
Solamente necesitamos una caja de Lego o de cualquier sucedáneo de Lego, en concreto esto es Megablock, porque son más falsos que nada, no son Lego. Diseñar el espacio que van a ocupar las piezas y rodearlo de Lego. A partir de aquí se empiezan a rellenar con un poco de plastilina y se construye una base. Sobre esa base de plastilina se incluye la pieza que queremos copiar. Y aquí entra una parte muy importante del proceso de modelado, que es el diseño del molde. Cuando diseñamos un molde, siempre tenemos que pensar en la tridimensionalidad. Y tenemos que pensar que nuestros enemigos son las burbujas. Estamos luchando contra unas burbujas que pueden quedarse en cualquier rincón y pueden estropear nuestra pieza. Entonces siempre que diseñamos un molde, estamos pensando en cómo vamos a colocar la pieza para que todas las burbujas se vayan hacia arriba de forma natural. Colocamos la pieza en una forma concreta y diseñamos todo un sistema de canales, que son los canales de vaciado y de llenado. Esto tiene su técnica, tiene su conocimiento un poco, pero se consigue con muchos fallos, con mucha silicona tirada y al final con un poquito de habilidad. Bueno, y ahora vamos a llegar a la parte guarra del asunto, porque lo que nadie sospecha cuando se fabrican moldes es que un factor muy importante es la lubricación. ¿Por qué utilizamos vaselina? Tenemos siempre un problema en los moldes, es que vamos a verter una silicona que es líquida y vamos a hacer dos capas, con lo cual eso hay que separarlo de alguna forma. Además, normalmente la silicona puede pegarse a la pieza y puede dejarla atascada. Lo que utilizamos, o sea, la utilidad de la vaselina es cubrir los huecos por lo que pudiera escaparse esa silicona, que prácticamente es como agua cuando la vertemos, y además separar una cara del molde de la otra. Cogemos nuestra vaselina, un pincel, toda la superficie que no es la pieza va cubierta con vaselina, así como el marco. Una vez que lo tenemos listo de esta forma, ya podemos pensar en verter la silicona. Bueno, llegamos a la parte divertida de todo esto, que es la silicona. Hay siliconas más rígidas, hay siliconas más blandas. Esto se mide por una escala, que es la escala de Short. En nuestro caso, yo suelo utilizar siempre una escala de Short del 26, silicona del 26. Y utilizo siempre siliconas de vulcanizado en frío. ¿Cómo funciona la silicona? Siempre vamos a comprar un bote que normalmente es un bote de 1 kilo, es la medida estándar que suele utilizarse, y todas las siliconas vienen acompañadas de un catalizador, que suele ser un bote más pequeñito. La silicona es totalmente líquida, aparte es una guarrada, porque si se mancha cuando no tiene catalizador, eso no se va a ir jamás de la ropa, siempre se va a quedar ahí, va a ser tu amigo para siempre. ¿Queréis silicona en el pelo? Tendréis silicona en el pelo. ¿Queréis una camiseta con silicona? Tendréis una camiseta con silicona. ¿Cómo trabajamos con la silicona? Siempre por peso. La silicona es muy delicada a la hora de utilizar los catalizadores, porque si utilizamos más catalizador de la cuenta, endurece más rápido y mal, y puede queda más rígida. Si utilizamos menos, no cataliza. Lo que hacemos es buscarnos una balanza pequeñita como esta o alguna balanza electrónica. Suelen utilizarse siliconas que se trabajan al 5% sobre el peso. Esto siempre es muy importante, añadido al peso, no hay que descontarlo del peso. Esto es, si echamos 100 gramos de silicona, le añadimos 5 gramos de catalizador. Una vez que se añade el catalizador, hay que mezclarlo muy bien. Tiene que estar totalmente mezclada la silicona con el catalizador, que para esto pues nos buscaremos nosotros nuestra herramienta. Esto es básicamente una cuchara de sopa a la que se le ha quitado la parte de arriba de la cuchara y se ha afilado con un afilador de metales. Una vez que tenemos mezclada nuestra silicona, muy bien mezclada, lo que hacemos es verterla en el molde que ya hemos preparado previamente con la vaselina y con nuestra pieza, y básicamente pasamos a la parte de trabajo en vacío. Una vez que hemos trabajado en vacío con la silicona y hemos dejado totalmente libre de burbujas nuestra silicona, nuestro molde, vamos a tener que vigilar los tiempos de catalizado. Las siliconas tienen muy diferentes tiempos de catalizado según lo que queramos. Podemos tener siliconas de catalizado rápido que catalizan en 2-4 horas, o siliconas de catalizado lento que pueden llegar a tardar 48 horas. Lo ideal a la hora de trabajar en el cosplay es utilizar siliconas de un catalizado intermedio, o de unas 24 horas o unas 12. Una vez que ha transcurrido el tiempo de catalizado, que siempre es mejor dejar que sea un poco más largo del que nos indica, por asegurarnos, toca el momento de la extracción. Cuando vamos a realizar la extracción de la pieza, sobre todo de la primera pieza, no tenemos muchas dificultades porque una de las partes es plastilina. Vamos a sacarlo del marco, evitando romper el marco porque vamos a reutilizarlo. Extraeremos nuestra primera cara del molde, sacaremos la plastilina y sacaremos la pieza. Lo ideal, que la pieza se quede en el molde de silicona y no en la parte de plastilina. Y reincluiremos la pieza en el molde. ¿A qué me refiero? A volver a meter la pieza en el hueco que ha dejado, en el nuevo hueco que ha quedado en la parte de silicona del molde. Esta primera cara del molde la vamos a volver a meter en el marco que habíamos hecho de Lego, la vamos a aplastar, la vamos a dejar en el límite inferior y vamos a volver a poner la vaselina.
De nuevo hay que lubricar, de nuevo tenemos que dejar esto muy bien cubierto por todas partes y una vez que tengamos listo volvemos a repetir el proceso, solo que con una segunda cara. Cuando haya terminado la catálisis tendremos nuestro molde completo. Bueno, y vamos a hablar ahora de los materiales de inclusión, que se podría decir que son los materiales positivos, donde vamos a sacar la pieza. Realmente no existe un material, porque podemos utilizar muchísimos materiales que no son concretos. Podemos utilizar metales, se pueden utilizar metales de bajo punto de fusión, podemos utilizar diferentes tipos de plásticos o resinas, o incluso podemos utilizar siliconas, si hemos hecho moldes rígidos. Pero lo ideal y lo que nosotros vamos a trabajar normalmente son resinas de poliéster y resina de poliuretano. La resina de poliéster es una resina totalmente transparente. Bueno, las hay de diferentes tipos, pero la que nosotros utilizamos es una resina totalmente transparente, que el efecto final es efecto cristal, puede teñirse, puede dársele diferentes tonos, se puede incluso jugar con tonos combinados y además los tintes se puede utilizar desde tinte de bombilla a tintes más profesionales, porque cuando calienta puede perderse un poco de pigmentación. Es muy fácil de trabajar, es muy barata. Normalmente no sobrepasa los 15 euros un bote de este tipo de resina. Digamos que tiene un par de inconvenientes. El primero es el olor. Te puede acompañar el resto de tu vida, puede convertirse en tu mejor amigo y en tu sombra. Como anécdota, en cierta ocasión dejé catalizando una pieza que era una sorpresa y la dejé junto a un peluche que también era una sorpresa, y al final tuvimos un peluche que eternamente olió a resina de poliéster. También tiene otro inconveniente, que es cuando hacemos piezas pequeñas pueden quedarse mal catalizadas. Para esto simplemente tenemos que ponerle un poco más de catalizador y buscar el punto de catálisis. Siempre es bueno hacer pruebas. Es una resina fácil de trabajar, barata, pero con esos pequeños inconvenientes. Otro material de inclusión, que es el material por excelencia, o al menos desde mi punto de vista, la resina de poliuretano. La resina de poliuretano es una resina bicomponente, que además podemos encontrarla en muchísimas casas comerciales diferentes. Vamos a partir de dos líquidos que cuando se combinan van a producir una catálisis bastante rápida. Normalmente tenemos unos 4 minutos de trabajo y a una altísima temperatura. Hay que tener cuidado a veces con esta resina, sobre todo cuando se trabajan piezas muy grandes. Lo que nos va a dar al final un plástico bastante ligero y muy duro y muy resistente, y que tiene un tono lechoso, que también es como un tono hueso, que al final podemos también teñir, pintar o manejar como queramos. La calidad de réplica que nos permite obtener es una ventaja increíble a la hora de trabajar sobre ciertas piezas y sobre todo en el cosplay. Nos permite muchísimos efectos que no nos permiten otros materiales, como por ejemplo el efecto piedra, que se consigue metiéndole una carga, digamos cuando hablamos de carga hablamos de un material que se incluye dentro de la resina, y esto es una carga de polvo de piedra en realidad. Podemos conseguir efectos coloreados, se pueden aplicar muchísimos diferentes tipos de tinte a la resina. Podemos conseguir moteados, y después quizás lo más interesante que se puede conseguir con una resina de poliéster es el efecto metálico. Se le incluye una carga metálica, se pule, y cuando la tenemos pulida tenemos una réplica de algo que podría pasar por metal perfectamente. Si alguna vez habéis visto los yelmos de Volpin, esos yelmos de color metálico, él no los pinta. Él está haciendo en realidad piezas en resina con carga metálica, resina de efecto metálico. Cuando ya tenemos todo preparado, tenemos nuestro molde y ya tenemos preparados nuestros materiales de inclusión, lo que vamos a hacer es crear la pieza. ¿Cómo se crea la pieza? Depende del tipo de material que hayamos escogido, tendrá un trabajo u otro. Si hemos escogido una resina de poliéster, será añadiéndole catalizador al peso y simplemente incluyéndolo. Realmente la resina de poliéster viene con muy poco catalizador, también es al 5% o al 2,5% normalmente. Cuando vamos a trabajar con resina de poliuretano, son bicomponentes y son a la misma cantidad por volumen. Nos buscamos 3 vasitos. En un vaso ponemos la parte A de la resina, en otro vaso ponemos la parte B, y cuando tengamos la misma cantidad perfectamente medida, y esto es muy importante, tiene que ser la misma cantidad o tendremos resinas muy extrañas, o saldrán cosas como mocos maravillosos o piezas blandas que jamás endurecen por mucho que reces y por mucho que le pidas a Thor que endurezca tu pieza. Lo que hacemos es ponerlo al mismo volumen. ¿Cómo conseguir el mismo volumen? O nos buscamos vasos volumétricos carísimos que seguramente acaben manchados y acaban hechos polvo, o compramos vasos desechables de cubata de Mercadona. Una vez que tenemos las cantidades perfectamente medidas en nuestros dos vasos, lo vertemos en el vaso central, que es donde vamos a conseguir la mezcla. La mezcla tenemos que hacerla rápido,
porque la resina cataliza muy rápido, tenemos unos 4 minutos de trabajo desde el principio hasta que está la pieza prácticamente endurecida. Por tanto, hay que darse bastante prisa a la hora de conseguir que la mezcla sea homogénea. ¿Cómo lo conseguimos? O con caros sistemas de mezclado o con nuestra pala metálica que nos hemos hecho con una cuchara, que bien nos sirve para mezclar o para apuñalar a nuestros compañeros de celda. ¿Qué hacemos cuando tenemos la mezcla perfectamente conseguida y muy rápido? Lo vamos a verter en el molde. Por ejemplo, esto es un molde plano. En un molde plano lo que vamos a procurar es verter desde una esquina y a muy poca altura para que se vaya expandiendo la resina y así no cree pompas. Tenemos que ver si nos han quedado algunas burbujas que podemos retirar con una punta de madera, con un palillo o con algún tipo de punzón metálico, teniendo cuidado de no romper el molde. Y ya simplemente nos queda esperar. La resina tiene un tiempo de catálisis total de unos 10 minutos. Simplemente cuando ha pasado ese tiempo veremos que se ha calentado muchísimo la resina y finalmente se habrá endurecido y ya podemos extraerla del molde y al final tendremos pues una pieza de resina de poliéster con todo su detalle. Vale, voy a repetir porque me he hecho la picha obligado, ¿vale? Pues mantén un segundito. Cuidado con el humo, tío. Lubricación. Siempre tenemos que tener en cuenta la lubricación. Todo tiene que ir fluido en un molde. Que sepas que cuando diga todo eso se va a poner tú riéndote delante. Podemos recurrir, espérate, no me acuerdo qué he dicho. Estoy Vale, hablando... vale. Se compra en sitios extraños, Vale. pero... Vale, Di el pero también, ¿vale? vale. Sigo Pero- grabando. Pero podemos recurrir a masilla epoxi bicomponente. Pero no de- mira la cámara, Sí, enseña no, la cámara. vale, la enseño. O sea, es así, tío. Sí, así, aunque tú veas que es estúpido, Vale. se ve perfectamente y se ve de puta madre. No te Genial, rayes, es como, ¿vale? vale. Oh, Tampoco pasa Son nada las si mira cámara, tío, teletiendas. mira